Y es muy pertinente por la relación que nosotros como cristianos y como iglesia debemos mantener con el Estado, con las leyes o con el gobierno. Y hemos venido hablando durante estos domingos de esta serie de temas. Estaremos terminando el próximo domingo hablando acerca de buen ciudadano, buen cristiano, o un buen cristiano es un buen ciudadano. Estaremos viendo algunos principios, ¿no? Y algunos consejos que la palabra de Dios nos da para ser buenos ciudadanos, buenos ciudadanos. Recuerde que debemos ser luz ahí donde nosotros estamos. Y el día de hoy aprenderemos que somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Mantenga ahí su Biblia, por favor, abierta en 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 26. Pero permítame dar un recordatorio de lo que hemos visto. Dígale al que está al lado suyo, por favor, tú eres especial, dígale. Dígale al que está al lado suyo. Tú eres especial, dígale. Dice, ay, nadie me había dicho eso, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Usted es especial. Y sabe que todos somos especiales para Dios, hermanos, ¿amén? Todos somos especiales para Él. Y el sentirnos especiales, eso nos alegra. Si no, vea cómo usted sonrió cuando alguien le dijo, tú eres especial. Así como que nos ponemos así como chapeados, ¿verdad? Y todo, o sea, nos alegramos. Y recordar eso, hermanos, nos ayuda a nosotros a encontrarle sentido a la vida. Cada día ustedes recuerden que para Dios somos especiales, hermanos. Amén. Y Dios nos ha capacitado con diferentes dones, con diferentes talentos naturales, para que usted y yo mostremos en agradecimiento a Dios eso especial que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Todos somos útiles en las manos de Dios. No hay nadie inútil, hermano. Todos somos útiles. Para Dios, a Dios todos le podemos servir, hermanos. Y Dios nos ha capacitado con eso. Por esa razón, necesitamos nosotros estudiar esta clase de temas. Aunque sería muy bueno que le estudiáramos, y lo vamos a hacer en el discipulado, lo vamos a profundizar más, porque esta clase de temas requiere un poquito más de profundidad, pero creo que es muy importante también que como iglesia hablemos, estudiemos esta clase de temas. De manera general, es lo que yo tengo acá, unos 45 minutos, 50 minutos su atención, y quisiera que como iglesia tuviéramos ese mismo sentir, de sentirnos especiales delante de Dios, porque Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para hacerle útil a Él, para darle gloria, para darle honra al Señor. Y el día de hoy aprenderemos de este hermoso tema, que somos uno en Cristo. Y hemos estado hablando acerca de estos dones espirituales, que son esos regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos tenemos dones espirituales y eso nos hace especiales delante de Dios para que podamos servirles, para que podamos ser útiles a Dios y a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué es un don espiritual? Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para ser de bendición a los demás y ser útil en sus manos. Eso es un don. Hablamos el antepasado, un poquito acerca de la diferencia de lo que es un don y un talento. Un talento natural es algo que usted y yo nacemos con él quizás o lo podemos aprender. Un don espiritual no. Dios lo da y es algo sobrenatural. Usted comienza a evangelizar, comienza a predicar. Ahorita vamos a ver una lista de manera general de los dones que hay o que los que la Biblia presenta. Y usted puede sentirse identificado con alguno de ellos y decir, de repente yo no era hospedador o yo no era dadivoso. Al contrario, ¿verdad? A mí me costaba dar. Yo no daba, pero cuando yo vengo a Cristo, yo me vuelvo muy bondadoso. Bueno, eso es lo que Dios hace a través del Espíritu Santo en su vida. Lo transforma. Por eso es algo sobrenatural. Porque carnalmente, hermanos, todos somos de la banda del recodo, amén. Somos bien recodos, ¿verdad? No nos desprendemos fácilmente de lo terrenal, de lo material. Pero cuando venimos a Cristo le encontramos sentido a todo eso. Y eso es lo que hace un don espiritual en nuestras vidas. Por eso necesitamos comprender que somos útiles delante de Dios. No solamente los que estamos delante de una iglesia, los que cantan, los que predicamos, sino todos, hermanos. Todos somos miembros, y ahorita lo vamos a leer, del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son para cristianos.
No son para la gente que no es cristiana, son para cristianos, porque el propósito del don es ser de bendición a los demás y ser útil a Dios. Entonces, Dios lo capacita a través del Espíritu Santo. Los dones espirituales se dan para utilizarlos dentro como fuera de la iglesia. No es solamente acá. No es solamente dentro del ámbito eclesiástico que nosotros debemos ser bondadosos, por ejemplo. No, hay que ser bondadosos especialmente con aquellos que no conocen de Dios, para predicarles, para compartirles el Evangelio. Son para la vida, son otorgados por Dios. Y existe una diferencia, decíamos, entre un don y un talento. Hace 15 días hablamos de esta forma que todos tenemos, ¿no? Y es un acróstico que se forma cuando se estudia esta clase de temas. Favorecido con talentos naturales, otorgados dones espirituales, somos responsables por nuestra personalidad, somos motivados de corazón y somos aptos por nuestras experiencias. Esa es la forma, lo que nos hace a cada uno de nosotros. Pero también hablábamos, hermanos, que Dios nos usa tal y como somos en nuestra personalidad. Y en la Biblia encontramos a hombres y mujeres que Dios utilizó de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a cómo ellos se prepararon. Si Josué era un general del ejército, Dios lo usó en esa área. Si era un gobernador, Dios lo usaba en esa área. Si era alguien que hacía carpa, Dios lo usaba en ese lugar. Dios usó a la persona en el contexto, en el desarrollo donde él vivía, donde su vida cotidiana la llevaba diariamente. Y así es como Dios nos usa a nosotros, hermanos. Normalmente llegamos a pensar que como cristianos vamos a la iglesia y decimos, voy a la iglesia a servir. No, en la casa también yo debo servir. En la escuela yo debo servir. En la calle yo debo servir. En mi diario vivir. Necesitamos nosotros comprender que es como Dios nos usa y ocupa nuestra personalidad y nuestro temperamento. Nos capacita para ser útiles en sus manos donde sea que desarrollemos nuestras vidas. Y hay un listado de dones que menciona la palabra de Dios. Esta lista de dones aparece en 1 Corintios capítulo 12, lo estamos leyendo, aparece en Romanos capítulo 12 también y aparece en Efesios capítulo 4. Es un listado que la Biblia tiene y no es un listado exhaustivo, es un listado instructivo, porque pues hay diferentes dones que quizás para algunos, quizás ni sabía usted que era un don, pero algunos lo califican en esa serie y es donde usted y yo podemos ser útiles. Para otros puede decir, no, pero yo pensé que era algo natural como el repartir o el dar. No, es algo que Dios pone y que hace que nazca en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Ahí está un listado de dones, va a aparecer ahí, son bastantes. Se lo voy a leer de manera general y usted puede quizás anotar alguna pregunta. Les iba a decir que si podían preguntar, pero no vamos a alargar mucho, pero usted puede anotar una pregunta y también yo lo voy a desglosar de manera general y de manera rápida por si hay alguna duda. Ya vamos a entrar a nuestro texto base. Por ejemplo, está la profecía, está el servicio, está la enseñanza, está la exhortación, está el repartir. Y aquí yo mencioné algunos que se desarrollan pues en la manera de hablar o del trato con las demás personas. En el de profecía, por ejemplo. La profecía el día de hoy está mal interpretada, ese don. Una vez una hermana me dijo a mí, yo llegué a una librería cristiana y le hacen descuento a uno como pastor, ¿verdad? Le hacen un descuento del 5, del 9, del 10 y en algunas hasta del 15% por comprar en una librería cristiana. Y entonces me dijo, ¿usted es pastor? Y yo le dije, sí. Dice, es que va a venir aquí, dice, a la iglesia donde yo voy, un profeta. Mire pues, le digo, un profeta. Sí, dice, usted se quedó de pastor. Así me dijo, usted se quedó de pastor, pero aquí vienen profetas y apóstoles. Y yo dije, bueno, pues, gracias a Dios que me quedé de pastor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está mal interpretado. Algunos dicen, es que es el profeta. Bueno, la definición del don de profecía es la habilidad de comunicar la palabra de Dios. Cuando usted comunica la palabra de Dios, usted está cumpliendo con ese don. Eso nos hace a todos, pues, profetas. Pero viene alguien que es más listo que muchas otras personas que no enseña esto y dice, es que yo soy profeta y llámame así y llámeme de esto, llámeme apóstol. Ya vamos a ver también el don de apóstol. Entonces son términos que se han malinterpretado y por eso me pareció muy pertinente a mí poder hablar de esta clase de temas a la iglesia, porque como iglesia, hermanos, necesitamos conocer esto.
Si hay profetas, claro que sí. Yo estoy siendo profeta en este momento, compartiendo la palabra de Dios. Cuando usted comparte la palabra de Dios con otras personas, usted también comparte eso de profecía, comparte la palabra con las demás personas. Usted está cumpliendo con esa función, pero no es un término del cual yo me debo adjudicar personalmente. No se trata de eso. Es comunicar la palabra de Dios públicamente, sin error, una forma inspirada que convence a los no creyentes, que conforta y desafía a los no creyentes. Esa es la manera en la que se desarrolla la predicación de la palabra de Dios a través del don de profecía. Hablamos de servicio, de enseñanza, de exhortación, hablamos de repartir o de presidir el liderazgo, por ejemplo. El liderazgo, hermanos, es muy diferente, un liderazgo dentro de la iglesia a un liderazgo secular. Es muy diferente. Conocí un hermano que el hermano tiene una maestría en administración de empresas. El hermano decidió entrar al seminario. Somos amigos, platicamos, oramos, hicimos ministerio juntos y gracias a Dios por la vida de nuestro hermano. Pero el hermano quería aplicar a la iglesia todo lo que él había aprendido en la maestría en la administración. Y quería aplicar a la iglesia de manera como una institución. Y de una u otra forma la iglesia es una institución, pero también es un organismo y un organismo vivo. Y es donde ahí está la diferencia, hermano. El liderazgo secular es totalmente diferente al liderazgo dentro de una iglesia cristiana. Porque aquí todos servimos a Dios. Amén, hermano. Todos, hermanos. Y estamos todos en el mismo canal. O así debemos estar. En el liderazgo secular hay una jerarquía. En la iglesia no hay, hermano. Hay diferentes funciones. Lo que cumplimos nosotros como pastor son funciones de acuerdo al don que Dios nos ha dado y el llamado al ministerio pastoral. Pero Dios también puede llamarlo a usted al ministerio pastoral. Y he encontrado yo en muchas iglesias hermanos que han sido llamados, que Dios los usa en gran manera, pero no se han desprendido, por ejemplo, de las cosas terrenales. Están presos de su trabajo. Les cuesta dar ese paso. No es fácil, hermanos, para nosotros como ministros de la iglesia, cuando Dios te llama a un lugar, decir, vamos a mover. Y comienzas a pensar en la escuela de los niños, en lo que has comprado, comienzas a pensar en lo que estás haciendo en la vida en aquel lugar. Pero Dios pone el sentir en tu corazón que tienes que desprenderte de eso. ¿Por qué explico eso, hermano? Porque Dios no llama a todos al ministerio. Otros pueden decir, no, pues yo no, pastor, yo no dejaría mi casa, mi carro, yo no dejaría eso. Está bien, hermano, no hay ningún problema, pero sirva al Señor ahí donde usted está. Descubra los dones que Dios le ha dado ahí donde usted está y sea útil para Él. Yo, hermano, yo sueño con mi familia tener una casa, yo sueño con mi familia establecerme en un lugar, yo sueño con eso. Y cuando hablamos de movernos, el primer lugar donde nosotros, fíjese, de manera carnal buscamos fue la paz. Porque allá está la familia, allá están los suegros. Yo quiero mucho a mis suegros, pero los quiero bien lejos a mis suegros. Pero yo por mis hijos, porque ellos pues quieren crecer con sus abuelos, quieren estar allá. Y buscamos, y había una iglesia allá que no tenía pastor. Y hablé con el encargado. Mi suegro fue, buscó allá, y hablé con el encargado y se aproximaba un aniversario. Y me decía, pastor, pero sí, dice, vamos a tener aniversario, pero no tenemos para su boleto. Y le digo, no se preocupe, yo compro el boleto, nada más dígame las fechas. Yo voy y estoy con ustedes una semana y me regreso y vemos qué planes tenemos, porque queríamos buscar nosotros allá. 2 veces hablé con el encargado. A la tercera vez que yo llamé ya no me contestó. Mandé mensajes, no me contestó. Y mi suegro hasta se molestó. Y fue a hablar con él. Y dijo, sí, queremos pastor, pero no ahorita. Y fue algo que si yo me aferro de eso, hermano, me frustro. Y si yo lo tomo de manera carnal, estuviéramos frustrados allá sirviendo también. Porque no es el lugar donde Dios te quiere. Entonces no es fácil. A todos, hermanos, nos ha repartido el Señor dones y nosotros debemos desarrollarlos en la función que eso implica. Entonces, este listado es nada más un ejemplo: presidir, liderar, pastorear, de misericordia, de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, de fe, decíamos hace 15 días, ¿no?
La fe, hay personas, hermanos, que manifiestan esa fe, pero la manifiestan con tanta seguridad que para muchos de nosotros decimos, híjole, no, yo no confiaré de esa manera. No quiere decir que usted deja de ser cristiano, no, pero hay personas que están capacitadas con esa clase de don en su corazón y hay que desarrollarlas. Dones de sanidades, algunos me han preguntado, pastor, ¿y existe? Sí, hermano, sí existe, claro que sí, si en la Biblia habla, pues, de dones de sanidades. Hay personas que van y oran y la persona comienza a mejorar, comienza a sanar. Pero no es la persona, hermanos, es Dios. Porque Dios sana cuando Él quiere y como Él quiere. Y una persona dice que fue a orar por esa persona y oró y oró y oró y él estaba convencido de que tenía el don de sanidad y había orado por otras personas y las otras personas habían sanado, pero esa persona no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba, al final murió. Y le dijeron, fallaste, ¿tu don no está tu don? Y dijo él, no, Dios la sanó completamente también. Porque al pasar de muerte a vida eterna también es una sanidad, hermano. Entonces, quieras, hermano, como sea que Dios quiera sanar y quiera manifestarse, así Él lo hace. Pero Dios se reserva el derecho de manifestar esa sanidad con quien Él quiere. El apóstol Pablo, tenemos un ejemplo, él oraba por ese aguijón, dice. Algunos dicen que el aguijón de la carne era quizás la vista del apóstol Pablo, quizás estaba padeciendo alguna enfermedad interna y él oraba para que se le quitara eso. No lo sabemos, pero pudo haber sido una enfermedad y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hay personas que se molestan, que se enojan porque Dios no responde a sus oraciones. No es así, hermano. Dios nos ha capacitado a cada uno. Gloria a Dios de aquella persona que Dios lo usa para eso. Y que lo use para su gloria y para su honra, no para una gloria y honra personal. Porque Dios no sana, hermanos, a la hora que yo ponga en el calendario o si yo pongo una campaña y yo digo, el domingo, hermano, vengas y vamos a orar porque usted va a ser sanado. Ay, hermano, agárreme a sillazos cuando yo diga eso, por favor. Amén, dice Lalo. Sí, hermano, es que no le ponemos nosotros día, hora a la obra del Señor. No le ponemos. Hay un testimonio, ¿no? de un joven que estaba en una campaña de sanidades y él tenía su pie más corto, no sé cómo se llama esa enfermedad, un pie más corto que el otro. Y lo llamaron para que subiera y dijo el predicador, yo te voy a sanar, yo te voy a sanar. O comenzó a orar y nada, y el pie nada, no se emparejaba. Y entonces el predicador dijo, vamos a orar, a ver, todos cierren los ojos, pongan sus manos así para que este joven sane y nada, y nada, y nada. Y le dijo, es que tú andas en pecado, le dijo. Le dijo, es que tú estás mal. Y entonces hizo una actividad de oración en ese momento y mientras todos estaban orando, hasta el muchacho, este pastor que tenía el don de sanidades salió y se fue para atrás de la cortina. Cuando abrieron los ojos ya no estaba. Y el joven fue atrás de él y lo llamó, allá iba saliendo para allá, para su estacionamiento. Y le dijo, no, venga, usted me dijo que me iba a sanar, así que sáneme. Y le dijo, oye, pero es que no se pudo. Y le dijo, no, le dijo, aquí ore aquí conmigo, aquí, ore, a ver si aquí le escucha el Señor. Y comienza a orar, hermanos, allá en el parque, allá afuera. Comienza a orar sin nada de gente, no había nada, ya no estaba delante del escenario. Y comenzó a orar y aquel pie se comienza a alinear. Y lo sanó ahí. Porque Dios sana cuando Él quiere, hermano. Donde Él quiere, no delante de las multitudes. Dios sana. Hay testimonios de hermanos, de hermanas que yo he escuchado que están en su cama, están orando a Dios y una luz así literal, hermano, una luz por la ventana. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Dios sana, hermano. Dios sana así. En la iglesia teníamos dos hermanos que Dios los sanó de cáncer. Yo sé que en la iglesia también hay hermanos que han experimentado esa sanidad. Cuando van con los doctores y le dicen, ¿y qué hiciste? Y le dicen, no, pues, oré nada más. O alguien vino y oró por mí. Hermano, es así como Dios obra. Dios utiliza. Hermano,
usted puede ser capacitado con ese don. ¿Qué tiene que hacer? Orar por la persona. Ore por esa persona. Ahora, si ora y la persona no mejora, ya no siga orando por los demás, hermano. No. Descubramos esos dones en nosotros. Descubramos, Dios se manifiesta de una u otra manera, pero es como cada uno de nosotros debemos mostrar. El don de fe, dones de sanidades, dones de hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Hablamos un poquito acerca de este don de lenguas, que hoy en día hay en muchos lugares, en muchas iglesias, y ahí está. Hermanos, hay iglesias que tienen hasta escuela de hablar en lenguas. Yo no encuentro eso en la Biblia, hermano, pero sí creo que existe. Hay un don de lenguas espiritual, pero la palabra de Dios dice que cuando la persona hable con ese don de lenguas tiene que existir un intérprete, y está el don de lenguas donde se aprenden diferentes idiomas. Es la capacidad sobrenatural, no se olvide de eso. Es una capacidad sobrenatural que la persona tiene para aprender diferentes idiomas. Aquí está un instituto lingüístico, aquí en Oaxaca. Y hay hermanos que se dedican a la traducción de la Biblia, de su lenguaje. Y eso es algo, hermanos, que no lo tiene ni el mejor intérprete o ni el mejor estudiado en idiomas. Porque cuando usted está traduciendo la palabra de Dios, le cambia una palabrita, le cambia una coma, le cambia un punto y todo el sentido del pasaje tiene otro significado. Es lo que usaron ahora estos grupos de los testigos de Jehová, ¿verdad? Cuando habla acerca del mensaje que Jesucristo le dijo al ladrón allá en la cruz. Cuando dice, no, dice, si la salvación no es de ahorita, la salvación es que después, te puede hacer salvo después, ¿no? ¿Qué le cambiaron en el sentido del pasaje cuando dice el Señor Jesucristo al ladrón que está ahí y el ladrón le confiesa? El Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el sentido que le cambian esos grupos religiosos? Dice, de cierto te digo, punto y coma o coma, estarás conmigo en el paraíso. Usted le quitó esa palabrita y le cambia todo el sentido al pasaje. Todo el sentido. Lo que el Señor le dijo al ladrón, que ese día, cuando él muriera, él estaba en el paraíso. No le dijo que después. Por eso, este don, hermanos, se manifiesta cuando hay alguien aquí. En la iglesia tenemos hermanos que se dedican a la traducción bíblica. Y le cambian un sentido, un signo, y cambia todo. Ese es un don de Dios. Ese es un don del Señor. Nosotros no lo tenemos. Pero es bien importante que reconozcamos a los demás que sí lo tienen. Está el don de lenguas de esa manera. El apostolado. El don apostolado está en Efesios capítulo 4, ¿no? A unos Dios los formó como apóstoles, como pastores, como maestros. El don del apostolado, otra mala interpretación. Y lo entendemos de esta manera, ¿no? Cada uno de nosotros el día de hoy, porque nos olvidamos que todos somos apóstoles. Apóstol viene del griego apostolón, que habla acerca de ser enviado. Usted y yo somos enviados a compartir el mensaje. Somos enviados a predicar. Somos enviados con ese mensaje que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Antiguamente un apóstol era aquel llamado por Cristo para ser un representante exclusivo de Cristo en el mundo. Los antiguos apóstoles fueron los que anduvieron con Jesús y lo vieron a él resucitado. 12 de sus discípulos gozaron de este don y Pablo también. Pero ahora este don, algunos lo aplican a aquellos que tienen la habilidad para empezar nuevas iglesias y supervisar iglesias. No es así, hermano. Los dones no son jerárquicos. Los dones son espirituales. Todos somos iguales delante de Dios. Cumplimos funciones diferentes nada más de acuerdo al don que Dios nos ha capacitado. Hay algunos dones que nosotros no los escuchamos continuamente, por ejemplo, pero está el don de salmos. Algunos pasajes bíblicos hablan acerca de esto, que Dios capacitó a aquellos para tocar instrumentos, los capacitó para guiar alabanzas. Por ejemplo, este don de salmos está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Lo vamos a ver más adelante porque vamos estudiando sistemáticamente 1 Corintios.
Podría decirse que es la habilidad para celebrar la presencia de Dios a través de la música, ya sea vocal o instrumental, y guiar a la familia de la iglesia en la adoración. Los chicos hacen un excelente trabajo con su talento, un excelente trabajo. Y un buen músico puede ser un buen músico talentoso, pero una alabanza dentro de la iglesia es muy diferente a una canción secular fuera de la iglesia. Aquí existe algo que se llama una ministración. Es cuando todos estamos en el mismo sentir espiritual. Lo que ahorita los muchachos hacían, orábamos juntos, levantamos nuestras manos, elevamos una oración en gratitud. Esa es la administración. Se hace un llamado que toque el corazón. Eso, hermanos, eso no lo hace un cantante secular. El cantante secular te pone a cantar, te pone a saltar, te pone a bailar y te sientes muy bien. Está muy bonito. Hemos estado en conciertos seculares y muy bonito. O sea, es muy agradable. Pero una alabanza dentro de la iglesia, una alabanza con el sentido espiritual, llega a tu corazón porque es la palabra de Dios. Ahí es donde está el don. Allí es donde está el don. Por eso yo le decía a los muchachos del grupo de alabanza, tu talento no está por encima de lo espiritual. Primero es lo espiritual. Y es para nosotros, para todos nosotros también, hermano. Es para todos. Yo puedo estudiar lingüística o no sé cómo se llama eso, para hablar bien y todo eso. Yo puedo estudiar todo eso. Pero lo que Dios usa es a través del Espíritu Santo, tocar corazones, es su palabra, hermano. No es el talento natural que yo tenga. Yo les decía que yo era alguien muy tímido, yo era alguien que no hablaba, muy callado. Ay, hermano, pero me ponen atrás de un púlpito y no me para. Aquí yo le tengo que poner temporizador a la predicación, que me avise cuando ya lleve 40 minutos. ¿Por qué? Porque es así. Pero a mí me gusta la soledad, me gusta estar solo. Y dicho hecho, ya llevo 25 minutos, así que vamos a seguir. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 26. Ahora sí, por favor, abra conmigo su Biblia. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 26. Vamos a dar lectura a estos pasajes para que continuemos con este estudio. Venimos desde Primera de Corintios 1, hermano. Vamos a llegar hasta el 16, primeramente Dios, para poder terminar este hermoso libro y así estar capacitados, ¿no? Estudiados de acuerdo a este tiempo. Quiero invitarle, haciendo un paréntesis, quiero invitarle para que usted escuche las predicaciones. Usted puede entrar ahí al podcast de Spotify para que usted pueda escuchar. Si alguna predicación no pudo estar o no la ha escuchado o quiere volver a escuchar, lo puede hacer. Ahí los chicos envían en el grupo el link para Spotify para que usted lo pueda tener y pueda volver a escuchar las predicaciones que usted desea. Ahí están para que usted pueda seguirse alimentando de la palabra de Dios y compártala con alguien que usted crea que necesite escuchar esta palabra. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 26. Le voy a invitar a que se ponga en pie, hermanos, para mayor reverencia a la palabra del Señor, por favor. Yo voy a leer el 11, le voy a invitar a que me ayuden con el 12 y así nos vamos alternando hasta unirnos en el número 26. Dice la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro.
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Juntos? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Señor, te damos gracias por tu palabra. Habla nuestra vida, Señor, habla nuestro corazón, y que conforme tú nos has capacitado para servirte, Señor, podamos servirnos los unos a los otros. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros deben usarse para darle la gloria y la honra al Señor. Y usted y yo tenemos de esos dones. Usted vio un listado ahorita, ahí. Es meramente instructivo. A lo mejor usted se cree que Dios lo está llamando a hacer esto, a hacer lo otro. Hermano, hágalo. Sea útil delante de Dios. Todos somos útiles en sus manos. Los dones deben usarse con amor para provecho. Deben usarse con amor. Si yo voy a liderar, debo hacerlo con amor. Si yo voy a servir, yo debo hacerlo con amor. Si yo voy a dar una clase, debo hacerlo con amor. Cada cristiano, hermano, debe desarrollarse responsablemente en el don que le ha sido conferido por Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos alguna situación en nuestro cuerpo y dejamos de usar nuestro cuerpo? Cuando yo era joven, me fracturé mi mano izquierda. Yo jugué de portero. Yo fui portero en la secundaria, en la preparatoria. Y pues sí, ahí ya ve que de portero uno se hace unas caídas y todo. Y me fracturé mi brazo izquierdo. Ya después de ahí ya no continué con mi carrera. Pude haber sido profesional, pero no, era llanero nada más. Pero ¿qué pasa cuando me enyesaron y pasé ahí varias semanas con ese yeso? ¿Qué sucede? Si yo dejo de usar mi brazo, el miembro de mi cuerpo, se atrofia, el músculo se atrofia. Y luego usted tiene que volver a tomar el ejercicio, o tiene que volver a darle esa fuerza. De igual manera, hermanos, cuando en la iglesia todos, dice la palabra de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros no cumplimos con la función que Dios nos ha capacitado, hermano, el cuerpo se siente, el cuerpo se duele. Cuando usted y yo, hermanos, somos útiles delante de Dios, animamos a los demás a seguir adelante. Porque la iglesia es de Dios y la hacemos todos, hermanos. Todos. Y todos somos útiles dentro de la iglesia. Debemos, hermanos, como cristianos, vitalizar esos dones, descuidados por medio de un esfuerzo decidido y diligente. Eso es lo que hace falta. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es el llamado de Dios a Timoteo, que avives el fuego de ese don. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ponernos a disposición de Dios en el servicio dentro de la iglesia. Necesitamos avivar eso que Dios nos ha dado conforme Él nos ha capacitado a predicar, a compartir, a servir, a hacer. Todos, dice la palabra de Dios, que somos un cuerpo. Y cuando uno no cumple con esa función, todo el cuerpo se duele. ¿Qué relación existe entonces entre los dones espirituales, el ministerio y la vida de un cristiano? Hay algo, hermanos, que nosotros también debemos tener presente. Que lo que usted y yo hacemos aquí en la iglesia le debe dar sentido a nuestra vida fuera de la iglesia. No es al revés, es aquí. Como yo soy aquí, le debe dar sentido a mi vida diariamente fuera de la iglesia. Ahí compartía a mi esposa un video. Dice, yo veo a mi esposo saludando en la iglesia y riéndose y saludando a todos. Y en la casa es más seco que una pasa, decía algo así, decía. Que un limón, que un limón de taquería, dice. Y yo dije, ¿y esto no? De verdad, hay que esforzarse por cambiar. Hablamos del discipulado ayer, pues estamos dando discipulado allá en Vista Hermosa. Hablamos de eso, de ser luz en la iglesia y en la casa también. Primero Dios, ahí en el mes de octubre vamos a regalarles un sticker, hermanos,
que dice, este hogar es un hogar de luz, para que usted lo pegue en la puerta de su casa en el mes de octubre. No lo voy a pegar nada más el mes de octubre, ahí lo deja, después no. Pero en octubre es porque van a tocarle la puerta para pedirle dulces. Y viene todo este tipo de celebraciones, para que usted lo pueda pegar ahí. Este hogar es un hogar de luz. Un versículo bíblico, el nombre de la iglesia y el Facebook de la iglesia. Pero yo quiero decirle que ese hogar sea un hogar de luz, de verdad. No vaya a poner el sticker y el testimonio que tenemos alrededor dice otra cosa. No. Nuestro hogar, nuestra vida debe ser luz. Y eso es lo que debe existir, hermanos, en nuestra vida diaria. Es por lo que nosotros debemos preocuparnos. Dios no nos ha capacitado con estos dones para que nosotros los sirvamos aquí nada más. Dios nos ha capacitado para hacerlo fuera de la iglesia. Allá con las personas con las que tratamos diariamente, con las personas con las que nos relacionamos. Encontramos en la Biblia, hermanos, ejemplos de hombres y de mujeres que Dios usó y el trato que ellos tenían con las personas que estaban fuera de la iglesia o que no eran creyentes fue clave para el desarrollo del cristianismo, para el desarrollo de la iglesia. Su vida cristiana, hermanos, debe ser un reflejo de la vida cristiana que tenemos nosotros aquí en la iglesia, allá en casa. La palabra de Dios nos capacita para eso. Deben usarse los dones para provecho y debemos desarrollarlos responsablemente. El don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 11. Ahí está en la pantalla. Dice, si alguno habla, ¿qué dice, hermano? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos está diciendo este pasaje, hermanos? Que aquellos que ejercemos nuestros dones por medio de hablar, debemos tener la convicción de que hablamos las palabras que provienen de Dios. Cuando hablamos, hermanos, debe ser un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Los que ejercen los dones, por ejemplo, por medio del servicio, deben utilizarlos con el poder que Dios da y con la característica del amor. Siempre voy a recalcar esto, hermanos, en el liderazgo, en los ministerios. Debemos hacerlo, hermanos, con amor. Porque cuando ya se vuelve una carga, ya no lo hacemos con amor. ¿Cuándo se vuelve una carga, pastor? Cuando yo comienzo a ver que el otro no hace lo que yo estoy haciendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermano, si al otro Dios lo ha capacitado con diferentes dones, déjenlo que lo haga. Como Él quiere, cuando Él quiera. Yo soy responsable de hacer útil lo que Dios me ha dado a mi vida. Así que yo lo debo de desarrollar. Pero si es una carga, yo digo, ay no, si nadie ayuda, pastor, siempre me toca a mí, siempre hago esto yo solo. Hermano, no lo haga, hombre. No lo haga. Ya vendrá alguien que sí lo quiera hacer. A lo mejor no es su don. El don suyo es otra cosa. Su don es ir al Oxxo por las cocas. Amén. Vaya y tráigale al que está trabajando. Vaya y tráigale al que lo está haciendo. Si el cuerpo, hermanos, lo hacemos todos, hablando de la iglesia, porque todos somos miembros, lo acabamos de leer. Imagínense, dice Pablo ahí, haciendo un chascarrillo ahí, ¿no? Si todos fuéramos un ojo, imagínense. Si todos fuéramos un pie, deje que cada uno haga a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Así es como camina la iglesia, hermano. Así es como camina el ministerio. Así es como camina el desarrollo de la congregación. En diferentes funciones, como Dios así lo ha establecido. La vida cristiana madura cuando yo comienzo a servir de esa manera. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros,
los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué desarrollo hay en los dones de acuerdo a mi vida cotidiana, mi vida diaria? Hermano, cuando yo practico mi don, yo le encuentro sentido a mi vida. Yo le encuentro sentido y propósito a mi diario vivir. O la pregunta es, hermanos, ¿por qué viene usted el domingo a la iglesia? ¿Por qué viene? Unos pueden decir, bueno, pues para congregarme, pastor. Está bien. No, pues porque me toca tocar, ¿no? Y yo como pastor, pues tengo que estar aquí el domingo, ¿verdad? Podemos infinidad de respuestas, pero ese no es el sentido de la predicación o el sentido de la iglesia, hermano. El sentido de la iglesia es que yo le encuentre un propósito a lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es su propósito de venir el día domingo? ¿Cuál es su propósito de servir en un ministerio? ¿Cuál es su propósito de ser parte de una congregación? ¿Cuál es ese propósito? Sino darle gloria y honra al Señor en todo lo que hacemos. Necesitamos nosotros, hermanos, darle esa importancia a los dones y a los servicios y al servicio que Dios nos ha encomendado. Cuando practicamos nuestros dones, aumentamos o aumenta esa percepción de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos una misión. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Usted y yo tenemos un compromiso delante de Dios. Y yo lo pregunto en el discipulado. Ahorita al terminar vamos a tener nuestro discipulado. Están invitados todos los que se quieran quedar. Tenemos nuestro discipulado, la sesión número 2 del discipulado. ¿Cuántas almas usted ha ganado para Cristo? ¿Cuántas almas usted ha ganado para Cristo? No hablo de compartir un versículo nada más. No. Es de guiarlo a una oración de confesión y de arrepentimiento de pecado. De que la persona llegó y usted le puso la mano en el hombro y dice, te voy a guiar para que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Ese debe ser el principal propósito del cristiano, hermano. Antes de que partamos de este mundo, hermanos, gane un alma para Cristo. Gane un alma para el Señor. Comparta ese evangelio. Ay, pastor, es que yo no fui al seminario. No hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Ay, hermano, es que yo no sé cómo compartir, hermano. Le enseñamos, le practicamos. Venga al discipulado, ahí vamos a continuar aprendiendo y vamos a ir enseñando. O comparta usted el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Hermano, cuando nosotros cumplimos con eso, le encontramos propósito a la vida. Y usted sabe para cuál Dios lo ha llamado a pertenecer a su iglesia. La iglesia, hermanos, nació desde el corazón de Dios para que se compartiera y se predicara el evangelio. Y en la historia, les comentaba el otro día, lo que estoy llevando en mi maestría es historia de la iglesia, así que va a estar las enseñanzas de acuerdo a esto, 12 semanas de historia de la iglesia. El desarrollo de la historia de la iglesia, ¿por qué los acusaban? ¿Por qué los perseguían? Porque compartían la palabra. Porque no se quedaban callados. Porque les hacían firmar a algunos pastores o obispos, como le llamaban en aquel entonces, decía, ¿estás de acuerdo con esta herejía que se está enseñando en tal parte? Y los hacían firmar, los amenazaban, los desterraban, los corrían, porque algunos no firmaron. Y otros que negaron su fe, cuando vieron la situación que estaba muy cruel, negaron su fe y luego decidieron regresar a los caminos de Dios. Hay personas en el desarrollo de la historia, hermanos, que nos muestran el sentido de la vida del cristianismo. Debemos esforzarnos por eso. Cuando practicamos nuestros dones con el servicio, cuando practicamos nuestros dones con la oración, con la fe, vamos a orar por una persona que está en necesidad, vamos a orar por una persona que está enferma. Dios lo ha capacitado a usted, hermanos, con ese don. Vaya usted, ore por esa persona. Si Dios le pone en su corazón, vaya y ore por ellos. Pero no vea, a ver, ¿quién va a ir conmigo? Vaya usted, hermano. Vaya usted. A punta de lanza, tome la iniciativa. ¿Quién quita si esa persona acepta a Cristo en ese lugar por la oración que usted está haciendo? Es el propósito de Dios en nuestras vidas.
Cuando desarrollamos nuestros dones, estamos siendo motivados para servir y para encontrar una satisfacción, hermanos, sentirnos útiles. Vamos a poder discernir y elegir las oportunidades que Dios nos da entre las muchas que se presentan. ¿Y sabe algo? Nuestra vida se vuelve productiva. Productiva. Estamos llevando una serie también de una actualización ministerial en la Alianza Ministerial de Pastores. Y en la clase anterior fue cómo enseñar a discipular, a que los padres discipulen a los hijos en casa. Y nos mostraba este doctor que nos dio esa clase, que le hicieron una pregunta a los padres en las iglesias. Y yo le hago la misma pregunta a usted. ¿Cuál es su principal preocupación para sus hijos? 3 opciones. Que tengan un buen trabajo, que tengan buen estudio o que conozcan a Dios. ¿Sabe que conocer a Dios quedó en el tercer lugar? Porque los padres se preocupaban porque sus hijos fueran a unas buenas escuelas, porque tuvieran la mejor computadora, los mejores cursos. ¿Para qué? Para conseguir un buen trabajo cuando estén grandes. ¿Y lo espiritual? Hermano, por eso el tema del otro domingo. Si yo no soy un buen cristiano, yo no voy a ser un buen ciudadano. Si yo no soy un buen cristiano, yo no voy a ser un buen trabajador, un buen patrón. Si yo no soy un buen cristiano, no voy a ser un buen vecino. Si yo no soy un buen cristiano, hermanos, no voy a ser alguien que sea luz en mi comunidad. Debo preocuparme por eso primero. Ser buen cristiano. Y cuando soy buen cristiano, administro mis dones correctamente. Soy útil delante de Dios. El Señor, hermanos, nos ha enseñado en su palabra que Dios tiene que tratar con el corazón de aquellos que Dios va a usar en lo grande primero. José es el ejemplo. José, Dios lo había preparado para ser un gran gobernante, pero tuvo que tratar con su corazón en aquel pozo primero. David tuvo que prepararse para llegar a ser el rey. ¿Cómo? A través de la persecución de Saúl. Y así grandes ejemplos, hermanos, tenemos Esther, tenemos grandes ejemplos de Débora, por ejemplo, en Jueces, grandes ejemplos de hombres y mujeres que a lo que Dios apeló primero para usarlos en lo secular fue a su corazón. Y si encontramos, por ejemplo, Salomón, que fue un gran rey, en su reinado no hubo guerras, hubo paz, fue un buen rey. Y uno dice, mire, Salomón tuvo tantas mujeres y tantas concubinas. ¿Cuántos tuvo? 700 mujeres y 300 concubinas, algo así dice, ¿no? Y los hombres ahí que no conocen la Biblia ocupan eso como excusa. Ya ve, pastor, me dijo uno, si Salomón, ¿cuántas tuvo? Y yo, no podés con una, vas a poder con 700. Pero ¿sabe por qué hacía eso Salomón? Porque él hacía la paz con las regiones alrededor. Y una forma de hacer la paz era casándose con el familiar del rey. O sea, no es que Salomón tenía 700 mujeres, no, hermano, Dios guarde. Ahora, 700 mujeres, imagínense 700 suegras, es lo peor, hermano. ¿Me puede imaginar de eso? No. A él, su corazón le pertenecía a una nada más, a la Sulamita. Entonces, fue un gran gobernante, pero ¿qué descuidó él al final? Su corazón. Es lo que Dios apela. Cuando somos útiles, hermanos, delante de las manos de Dios, Dios te lleva a lo grande, a lo mayor, porque sabe que vas a ser fiel en aquel lugar. Nuestra vida se vuelve productiva, aprendemos a discernir, vamos a mejorar notablemente nuestro estilo de vida, la calidad de vida que nosotros llevamos y vamos a contribuir de manera significativa con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Hermanos, el servir al Señor le da sentido a nuestra vida. El servir al Señor, lo que aquí aprendemos de los pasajes de la Biblia, lo que tú haces en la intimidad con Dios, en esas oraciones, en esas lecturas bíblicas, es lo que te prepara para enfrentarte con el mundo. Y Dios nos ha capacitado con eso, hermano. Dios quiere que usted y yo seamos útiles aquí y también en nuestra vida secular. ¿Qué relación existe entonces los dones con el ministerio y la vida de una congregación? Hermanos, cuando todos cumplimos con nuestros dones en nuestra iglesia, hay un crecimiento numérico. No es que sea lo primordial, es el primero que yo anoté acá.
Todos anhelamos, hermanos, que en la iglesia venga más. ¿O no anhela usted que venga su familiar y amigo a la iglesia? Claro que sí. Todos anhelamos eso. Y gloria a Dios por aquellos que se están integrando y que están con nosotros, hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero una iglesia que cumple con esos dones recibe ese fruto. ¿Y sabe qué es o cuál es la muestra de ese fruto? Que el crecimiento se mantiene. O sea, no es que es un domingo nada más, o 2 domingos, o una temporada de un mes. No, se mantiene. Se mantiene. Y hay un crecimiento espiritual también. Y eso es lo primordial, hermano. Que usted y yo crezcamos espiritualmente. Por eso mi preocupación durante todo este año fue que estudiáramos este libro de la Biblia desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del libro. Y así vamos, Salmos también en viernes de estudio bíblico, porque hoy hace mucha falta en muchas iglesias un estudio profundo de la palabra de Dios. Vas a una iglesia y te puedes sentir bien, te puedes sentir motivado, pero ¿estás conociendo la palabra de Dios? Si usted ha sido disciplinado desde el capítulo 1 de Primera de Corintios, hemos venido aprendiendo y usted ha hecho anotaciones y usted ha hecho preguntas y usted va a tener en su Biblia un aprendizaje desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 que llevamos ahora. Y así el libro de los Salmos, que estamos estudiando los Salmos de Lamento también. Porque esa es la base del cristiano, su crecimiento espiritual. Y es la base de un crecimiento integral dentro de una congregación. Y cuando cumplimos con esos dones todos, nuestra iglesia es bendecida. Hay un crecimiento de calidad en el servicio. Lo hacemos por amor y lo hacemos bien, hermano. Lo hacemos bien, porque para el Señor hay que hacer las cosas bien, lo mejor que se pueda, para el Señor. Eso es lo que trae mi práctica del desarrollo del don dentro de la iglesia. Debo de hacerlo bien. Si yo voy a servir, debo hacerlo bien. Y mañana mejor. Si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer mejor que antes. Ese es el resultado de un servicio con calidad delante de Dios. Nos capacitamos en la preparación, en el área a la que Dios te ha llamado. Si usted está dando clases están siendo maestro en escuela dominical, hermano, capacítese con eso. Hay un programa de capacitación que vamos a estar llevando. Hay material y ahora, hermanos, con el internet, híjole, hermano. Usted puede llevar el estudio. Usted ve, ¿qué clase toca el domingo? David y Goliat. Pues estudie David y Goliat. Ponga un video de David y Goliat. Disfrace a alguien de David, a otro de Goliat. Ahí se manifiesta la entrega que hay en una persona, hermano. Pero cuando llego yo, imagínense que llegara yo acá a la predicación y dijera, a ver, ¿de qué voy a predicar? Voy a abrir la Biblia. Ya, hermano. Dios me habló a través de ese pasaje. No, prepárese, sírvale al Señor. Y de acuerdo a lo que usted ha estudiado, póngalo en las manos del Señor y el Señor lo llevará a grandes oportunidades. Con unidad y propósito se tiene esto en cada iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, fíjese lo que dice. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don da, solo Él decide qué don cada uno debe tener. Y luego dice el siguiente versículo 18, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Para terminar, hermanos, como iglesia, la relación que tenemos en estos dones, en esos dones que Dios ha dado a la vida de cada uno de nosotros, es que nos da una solidez como iglesia. Nos da una solidez. La iglesia permanece firme. El próximo mes, primeramente Dios, estaremos cumpliendo 34 años como iglesia. Y yo doy gracias a Dios por la vida de aquellos hermanos que se han mantenido durante ese tiempo. Imagínense que todos nos mantuviéramos por otros 34 años. No lo sabemos, pero busquemos esa firmeza. La iglesia necesita esa firmeza. La iglesia necesita esa solidez. Porque los miembros, hermanos, dotados y entrenados para el liderazgo harán su labor y otros dotados en otros aspectos ganarán influencia a medida que ganan experiencia.
Iniciamos la predicación diciendo que somos especiales y Dios nos ha capacitado con esa particularidad, hermanos, de los dones espirituales en nosotros. Desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, usted es útil en las manos de Dios. Ponga toda su vida a su servicio. Ponga toda su vida al servicio del Señor, al servicio de su iglesia. Usted le va a encontrar propósito a su vida, le va a encontrar sentido, le va a encontrar un propósito a congregarse, a servirle al Señor en un ministerio, a compartir la palabra de Dios. Pero usted y yo somos útiles en las manos de un Dios que quiere que usted y yo alcancemos cumpliendo ese propósito para el cual hemos sido llamados. Yo quiero invitarle el día de hoy a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y vaya conmigo en oración en este momento. Querido Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, con este hermoso estudio que tu palabra nos enseña a través de los dones espirituales. Sabemos, Señor, que todos, como cristianos, desde el momento que entregamos nuestra vida en tus manos, hemos sido capacitados con estos dones que muchos no han descubierto. Y por eso la invitación el día de hoy. A lo mejor usted asiste a una iglesia, usted se congrega, a lo mejor usted viene acá con nosotros, a lo mejor usted está escuchando este mensaje, está viendo este video y va a una otra congregación. Pero el propósito de Dios no es nada más que nos congreguemos, sino que seamos útiles donde quiera que estemos. Que la luz que aquí recibimos a través de la palabra de Dios, la podamos llevar e iluminarla a nuestro alrededor cuando salimos de este lugar. A lo mejor usted no ha sido parte de ese desarrollo de servicio delante de Dios. Yo quiero invitarle el día de hoy a que usted ponga sus capacidades en las manos de Dios, a que usted ponga en el área en la que usted se ha capacitado para el Señor profesionalmente. Si usted tiene algún talento natural, usted lo puede poner en las manos de Dios también. Y si quiere descubrir esos dones, póngalos en las manos de Dios. Ahí donde usted está, dígale al Señor: Señor Jesús, te doy gracias, Dios, porque sé que me ha llamado a ser útil en tus manos. Permite, Señor, que como buen cristiano, como buen hijo tuyo, pueda desarrollar esa capacidad sobrenatural que tú has dado a mi vida. Quiero servirte, Señor, quiero servir a mi iglesia, quiero servir a las personas que están a mi alrededor, pero quiero hacerlo de la mejor manera. Gracias, Señor, porque sé que en tus manos le encuentro sentido y propósito a mi forma de vivir. Gracias, Señor, porque en tus manos puedo aprovechar las oportunidades para bien. Y donde sea que tú me lleves, al lugar donde tú me pongas, yo quiero ser luz en ese lugar, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia y por la vida de todos aquellos que están encomendando sus talentos y sus dones en tus manos. Úsanos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.